estamos de regreso aquí en Nada Está Dicho. Yo quiero pedir un aplauso muy fuerte para Patricia Pereira, que se encuentra con nosotros aquí. ¿Cómo estás, Pati? ¿Cómo andas? Bien, gracias. Felizmente. Mientras entrábamos y escuchábamos la canción de fondo de Carmín, decías, la novela me persigue. Me persigue. Pero ya te sientes más cómoda con el tema, con el fantasma de Carmín, ¿no? No, siempre me ha gustado, me gusta. ¿No hubo una época en la que preferías como no hablar de la novela y del pasado, de esos meses de 1985 en que te volviste una superestrella para toda una generación? Bueno, sí, puede ser. No es que no me gustara, pero pasa que todo el mundo siempre me habla solo de Carmín, ¿no? Entonces Claro, porque tú terminas de grabar Carmín 1, porque hubo un Carmín 2 en donde tú ya no participaste. Exacto. Porque te fuiste inmediatamente a México, contratada por Televisa, a continuar una carrera que yo siempre me he preguntado si tú sabías que estabas convirtiéndote ya en actriz, si tú tenías esa, digamos, inquietud desde adolescente, desde chiquita, o fue algo que te sorprendió a ti misma. No, bueno, en el colegio en el que yo estaba había un gran auditorio, siempre actuábamos. De hecho, en mi promoción hay varias actrices. Y nada, en algún momento resultó que me llamaron y realmente nunca busqué ser actriz, esa es la verdad. La primera vez que realmente decido ser actriz es cuando dejo todo para irme a estudiar a París. Y luego a Londres, actuación, porque nunca había estudiado actuación, ¿no? Pero mi primer impulso no fue estudiar actuación, fue estudiar cine, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que estudié realmente fue historia del arte. O sea que en verdad nunca había estudiado actuación, ¿no? Claro. Pero tenía gente alrededor que actuaba muy bien, grandes actores, Beatriz Sheridan, Rogelio Guerra. Aquí no sé, he conocido un montón de actores que me han enseñado un montón, ¿no? ¿Tú te fuiste con cuántos años a México? Chiquita, 16, 17. 16 años. 17. 17, claro. Eras una estrella aquí en Perú y vas y empiezas a alternar con figuras que hoy, por ejemplo, hace unos días veíamos en la entrega del Oscar a gente con la que tú has trabajado. Gael García, el propio Guillermo del Toro, Salma Hayek. Cuando los veías ahí en el plató de Los Ángeles, en la entrega del Oscar, no sé si sentías algo en particular, ¿no? Bueno, me da mucho gusto, ¿no? Que les vaya súper bien. Son mis amigos. De hecho, hay muchos cineastas muy talentosos en México, no solo los que están en el Oscar, pero me da mucho orgullo haber empezado la carrera de ellos, ¿no? Hice una película que se llamó Camino Largo a Tijuana, luego otra película que se llamó Bandidos, que dirigía Luis Estrada, pero la producían Cuarón y Lubezki, y la foto la hacía Carlos Markovich, y luego hice una novela que se llamó Teresa en Televisa, y la protagonista era Salma, y salía Gael, pero chiquito. Realmente con Gael nunca, digamos, interactuado. Estábamos en el mismo proyecto, pero no me tocó a mí Gael, ¿no? Era muy chiquito. Las comparaciones, ¿no? Como dice el lugar común, y por algo es un lugar común, son siempre odiosas, pero yo me pregunto por qué hay tanta distancia, siendo tan parecidas las sociedades peruana y mexicana, ¿por qué hay tanta distancia entre la industria cinematográfica mexicana y una industria como la peruana? Donde no sé ni siquiera si es que hay una industria. No, sí vamos, ahí vamos. Pero tú te has detenido a pensar por qué México tiene 3 directores que en los últimos 5 años han ganado Oscar y actores que salen casi como promociones de brillantes actores, y acá nos cuesta tanto. ¿Crees que es un tema de regulación, de talento natural? Bueno, allá tienen escuelas de cine desde hace muchos años, ¿no? Y todo el mito del cine mexicano viene de hace mucho, ¿no? O sea, realmente el cine mexicano tiene una historia larga. Y luego esto que hicimos con Cuarón y con Lubezki, con Luis Estrada, con Markovich y con todos ellos, con Guillermo el Toro. Guillermo el Toro me sacó un monstruo de la barriga en una serie que se llamó La Hora Marcada, que está por ahí en la web. Todos ellos han estudiado en una escuela de cine, ¿no? Que había, ¿no? De hecho, estos eran como proyectos que salían después de su carrera, ¿no? Algunos ni siquiera terminaron, ¿no? Y no parecen ser personajes muy divos, ¿no? Es decir, se les nota o se les siente o se les intuye como accesibles. Bueno, lo que pasa es que cuando la gente trabaja no tiene tiempo de ser divo, ¿no? Claro. O sea, si estás trabajando Claro. no tienes ese espacio. Claro. Yo creo que, o no sé, o de repente en los cineastas no es tanto, de repente
se puede dar más en los actores, no sé. Pero es interesante lo que decías, que ahí hay muchas escuelas de cine y hay una vieja tradición de hacer cine. Esta película que te digo, la de Camino Largo a Tijuana, fue la que marcó el boom del cine mexicano, ¿no? Yo salía de Yankee con Pedro Armendáriz y con Ofelia Medina y con Carmen Salinas, Alfonso Arau, pero siempre ha habido como un movimiento en ese sentido, y culturalmente México también es muy rico, ¿no? Ahora estamos empezando acá, también ahora hay un festival de cine, de teatro, que es el FAEL, el cine, todo el tiempo la gente está presentando proyectos interesantes, ¿no? Hay varios cineastas bien interesantes en Perú. Una cosa en la que se parecen mucho México y Perú es que son sociedades, bueno, además de tener un origen cultural vastísimo, son sociedades muy machistas también, ambas. Tú has vivido en el Perú, ahora mismo vives en el Perú, has vivido mucho tiempo en México. ¿Tú sientes que en tu carrera, o por lo menos en esa parte de tu carrera, la carrera artística, sentiste mucho machismo cuando empezabas? La discriminación en los 80 aquí en el Perú, y probablemente en México tampoco, no se discutían los asuntos de género, no se hablaba de igualdad ni de paridad. No se hablaba. ¿Tú sentías que había una hegemonía masculina evidentemente que te hacía más difícil el ascenso? Mira, yo tengo un papá que no es nada machista, ¿ya? Entonces, de verdad, mi parámetro sobre lo que es ser machista viene de mi casa. Claro. Y en verdad, siempre estuve en colegio de mujeres, luego fui a Universidad de Mujeres en México. Realmente como que no tenía esa percepción de lo que era ser machista. Y cuando estuve en Televisa, que es con lo que empecé, en México, tal vez no tenía mucha conciencia de eso. Y aparte yo era una niña, en verdad, nadie me trataba como si yo fuera una competencia, era una niña. Claro. Realmente podía haber sentido más competencia cuando he crecido, ¿no? Pero nunca, porque yo siempre he sentido que ser mujer y ser hombre es totalmente distinto. O sea, no creo que deba haber una competencia, en verdad. Y por ejemplo, ¿cómo vives o ves o analizas o sientes fechas como la de hoy, ¿no? Donde hay todavía una parte de la sociedad que celebra el Día de la Mujer como si se tratara del Día de la Madre, y hay otra que me parece que apunta más a una reflexión crítica, a entender los papeles y los roles de ambos géneros en la sociedad. ¿Tú tienes una postura al respecto? Bueno, celebran que se han adelantado cosas a favor de la mujer. Obviamente el rol de la mujer siempre ha sido muy difícil, ¿no? Sobre todo cuando son mamás y cuando tienes un montón de obligaciones, ¿no? En verdad es difícil. ¿Para ti qué cosa ha sido más difícil, por ejemplo, en tu vida profesional y personal? Siendo mujer, quiero decir. Bueno, ser mamá me parece un reto interesante, enorme, con el que estás todo el tiempo, ¿no? ¿Tu hija Aurelia tiene cuántos años? ¿11? 11, linda, sí. Tengo suerte, es linda, pero hay un montón de realidades en esta época que son completamente distintas a las que teníamos, a las que tenía yo, por ejemplo, ¿no? O sea, están las redes, ¿Y cómo manejas eso, por ejemplo? Te lo pregunto ya, ni siquiera siento que ya no estoy en una entrevista, sino tengo una hija de 6 meses y siempre me pongo a pensar, o a veces me pongo a pensar, cómo será el día en que tenga que tener con ella esa conversación en la que hablemos del mundo, ¿no? De un mundo donde también hay hombres, donde también hay riesgos, hay peligros. Es que no es una conversación, en verdad es estar presente todo el tiempo, ¿no? Y uno aprende por repetición, entonces no es una conversación, sino es todo el tiempo, dices las cosas de una forma y de otra para que entiendan, para que puedas crear una conexión, ¿no? Y para que te entiendan. Y hay que estar presente, hay que estar, en verdad. O sea, eso significa dejar muchas cosas, ¿no? En verdad yo siempre, todo el mundo me decía, todo se puede, pero no es verdad, no se puede todo. Por ejemplo, ¿qué es lo que no se puede? No se puede, por ejemplo, no sé, yo no he vuelto a hacer teatro una vez, me acuerdo que fue traumático. ¿Extrañas actuar? No, porque tengo otras prioridades, en verdad. A mí me gustan las cosas que estoy haciendo mientras las estoy haciendo. Entonces, he dejado varias cosas, pero tengo otras, ¿no? De alguna manera he ido cambiando, ¿no? Uno no es solo una cosa, o sea, ¿no? De una forma, uno no es de una forma. Y a veces esta sociedad, uno se puede ir reinventando. Sí, y a veces la sociedad es como que te empuja a tener que definirte de una manera y colgarte una chapa de algo para hacer eso y funcionar como eso. No necesitas ser todo el tiempo de la misma forma, eso es lo que sí pienso, ¿no?
que puedes ir renovándote o aprendiendo y que está bien y que no siempre vas hacia donde pensabas ir, también está bien. Ahora, pero tú te alejaste hace rato, además del fantasma de Carmín, vamos a decir fantasma bueno, haciendo cosas bastante interesantes, documentales, por ejemplo. Quizá el que más ha sonado en los últimos años sea el documental sobre Jorge Eduardo Eyilson, porque además tú, yo no sé si esto lo sabe mucha gente, tú pudiste alternar con él y pasar con él algunos de los últimos meses de su vida. Sí, yo fui en agosto del 2005 y luego en octubre a Cerdeña, luego me fui a Milán a verlo, estuve con sus amigos en París, conocí varios de sus amigos aquí en Perú y en el 2006, en marzo, él se muere, ¿no? Yo hablo por última vez con él en diciembre para Navidad. Y fue bien interesante conocerlo, bien interesante entender los motivos por los cuales él se había ido de Perú. ¿Y dónde está ese documental? ¿Dónde se puede ver? ¿Por qué no lo vemos tanto como debería ser? Bueno, porque se ha presentado en diferentes festivales, en diferentes lugares, por ejemplo, en la Casa de la Literatura Peruana. Es un registro importante porque sale él en los últimos días, realmente, y porque él no daba muchas entrevistas, entonces se volvió como un material bien particular, se volvió un material único, ¿no? Pero al mismo tiempo, bueno, ahorita, por ejemplo, está en varias plataformas, ¿no? ¿Se puede encontrar en internet, por ejemplo? Se puede encontrar, sí, creo que sí. Buscarlo, ¿cuál es el título del documental? Eyilson desnudo. Eyilson desnudo. Desnudo. De hecho, hubo hace poco, no sé si... En el Mali estuvo hace una semana. Exactamente. ¿Ya terminó la exposición? Ya terminó la exposición el domingo pasado y hubo un conversatorio sobre ese documental y el otro documental de... Bueno, en todo caso, los interesados en la obra de Eyilson, en el personaje, para mi gusto tan complejo y en algún sentido universal que era Jorge Eduardo, busquen el documental de Patricia, porque yo recuerdo haberlo visto, no sé si en Arequipa, y me gustó mucho, y me gustó muchísimo. Bueno, él un personaje interesantísimo, en verdad. Decías hace un rato que no extrañabas actuar porque había otras prioridades en tu vida. Sin embargo, es difícil cuando uno piensa en ti como personaje público no asombrarse ante la decisión de haber renunciado a lo que parecía ser, y de hecho fue una carrera súper prometedora y que además te encontró muy joven haciendo cosas que la mayoría de artistas hace ya de grandes o de adultos. Saliste del Perú a los 16, llegas a México con un súper contrato, creo, a hacer novelas y después películas. ¿En qué momento te das cuenta de que todo eso te satura y que quieres dedicarte, no sé si a tu familia o a hacer otras cosas? No, en el 92 me voy a Nueva York a estudiar cine. Y luego me doy cuenta de que nunca había estudiado actuación. Entonces me voy a París a estudiar con Jacques Lecoq. O sea, actuabas sin haber estudiado actuación. Claro. Me habían dado talleres. Tenías un talento natural, digamos, para actuar. No, la verdad, la suerte de actuar es tener un buen actor enfrente, en verdad. Cuando tienes un buen actor enfrente, de verdad, tú automáticamente entras un poco, ¿no? Bueno, pero y no tenía conciencia un poco tampoco de ser actriz, nunca había buscado ser actriz, no tenía la atención de hacer un casting, de audicionar. Con razón tu papel de Fiorella Mencheli, así era, ¿no? Fiorella Mencheli. Fiorella Mencheli. Era tan como natural que parecía que ni siquiera estabas actuando. Bueno, igual en México tampoco hice casting de nada, entonces yo no sé, tuve esa suerte, ¿no? De no estar presionada de esa forma, ¿no? De no querer que fuera, de no querer ser actriz desde que era pequeña, ¿no? No quería, o sea, fue algo que resultó y lo seguí. Y luego resultaron otras cosas y también las seguí, entonces he ido siguiendo varios caminos y al final he tenido varias vidas. Es interesante porque justo conversábamos segundos antes de que empiece el programa en que la novela, digo, Carmín, tenía como protagonistas a un grupo de mujeres que no es algo que suele ocurrir, o no ocurría por lo menos en el Perú de ese entonces. Y son mujeres que han ido cada una tomando un camino más o menos distinto, ¿no? Tú te alejas un poco de la actuación, de los reflectores, para tener una carrera personal vinculada al arte, pero ya no tan protagónicamente. Giovanna San Miguel sí que se queda un poco, digamos, en el Star System local. Susel Paredes
opta por una vocación política y no recuerdo, Tania Helfgott, no sé si vive en España, me decías. Creo que vive en España, sí. Y hay una más del grupo, digamos, la que hacía de Mónica, creo. Claudia Noriega. Ella vive en Las Vegas, creo. Me contabas que no las ves, pero que tienen un grupo, un chat. Teníamos un chat. Un grupo de WhatsApp. Sí, en algún momento se deshizo y ya no. Sí, pero era divertido, ¿ah? Ponían fotos y todo. ¿Quién más estaba? Estaba la tía Claudia. Claudia Berninson. Lourdes Berninson. Perdón, Lourdes Berninson. Maravillosa. Sí, Lourdes Berninson. Sí. Claro, yo lo que pensaba es que cuando ustedes actuaban y eran como estrellas aquí en Perú, volviendo al tema un poco del machismo y de la hegemonía de los varones, ustedes ahí se impusieron por completo, ¿no? No sentían, me imagino, esa hostilidad que en algunos circuitos artísticos se ha sentido. No, estábamos en un jardín, en una casa y todos teníamos la misma edad. En Claro. verdad era bien sano. Claro. En verdad, yo creo que tuve mucha suerte, ¿no? Con todo eso, sí. No fue traumático, no vi nada horrible, no pasó nada feo en ninguna parte, realmente mucha suerte. ¿Y te ¿no? sorprendió, por ejemplo, cuando escuchaste a tu amiga Salma Hayek hacer la denuncia contra este productor hollywoodense que tiene como un historial de acoso a diferentes actrices? ¿Te sorprendió eso? Sí, pero Hollywood debe ser duro, ¿no? En verdad yo nunca pensé en irme a Los Ángeles, ¿no? Con todo que podía haber ido porque tenía amigos que vivían allá y porque de alguna manera tengo un pasaporte americano también, porque nací allá, porque mi papá daba clases allá en una universidad en el momento en que yo nací, pero nunca tuve esa necesidad, ¿no? Que sentía que era mucho trabajo, o sea, tendría que haber hecho todo lo que no me gustaba hacer, castings y todas esas cosas, ¿no? Que de verdad los castings son horribles. ¿Te volveremos a ver actuar aquí? ¿Sí? No sé, nunca se sabe. Nunca se sabe, nada está dicho. Pero por ahora estoy con mi hija, de Ajá. hecho vengo de haberla recogido, la llevé al ballet, me quedé ahí las 2 horas, luego la llevé a la casa. O sea, tengo la vida típica de una mamá porque quiero ser una mamá típica. Bueno, pero, o una mamá presente, en todo claro, caso, una mamá claro. que forma a su hija. Entonces he dejado varias cosas cuando no te terminé de contar, pero tuve esta obra de teatro a la que me llamaron en el 2012, creo. Ajá. Y que se llamaba El último fuego, de Dea Loer. Un personaje fuertísimo, la obra tremenda de teatro contemporáneo de esta autora alemana dirigida por Jorge Villanueva, que es un súper director y con un elenco increíble. Pero llegaba yo al teatro, al Goethe, a las 6 de la tarde y llegaba a mi casa a las 11 de la noche y todo el tiempo tenía que estar en el escenario. Entonces era muy desgastante, claro. No, y además yo pensaba, no puedo contestar el teléfono si algo sucede en mi casa, ¿no? Entonces, desde ese momento decidí que para todo hay momentos y que uno no tiene que hacer todo al mismo tiempo. Exacto. Yo me quedaría con esa lección de esta conversación, que hay que optar y tener Priorizar, prioridades. Exacto. Sí. Tener y prioridades. los hijos son importantes. Y no dejarse obnubilar por lo que, por ejemplo, en tu caso, podría ser más prometedor en términos Mira, de éxito, ¿no? todo va y viene, en todo caso. Sí. Y estoy segura que le haría más falta a mi hija no haber tenido a su mamá cuando crezca que a la gente no verme un rato en algún lado. Excelente, excelente. Pati, gracias por venir. Gracias por venir y mucha Gracias a ti suerte por en lo que invitarme. hagas. Y si vuelves o decides actuar otra vez, ten por seguro que hay mucha gente que te recuerda con cariño. No necesito decírtelo, eso lo sabes, pero de sobra. Gracias. Gracias por venir. Vamos a hacer una pausa. Regresamos aquí en Nada Está Dicho en un instante. No se muevan.